Bueno, gente, a ver, vamos a explicar un nuevo método de resolución de circuitos, ¿sí? Ese método de resolución se llama el método de nodos, como vemos acá. Yo planteé un circuito de entrada con dos generadores de tensión, dos generadores de corriente y tres resistencias. Entonces, lo que primero nos indica el método de nodos es que hay que identificar la cantidad de nodos que tiene el circuito. Entonces, vamos a poner por acá al lado, primero, identificar la cantidad de nodos. Cantidad de nodos, ¿sí? Lo siguiente sería, en este caso tenemos 3, 1, 2, 3. Lo siguiente sería elegir uno de esos nodos como referencia, en el cual vamos a colocar la masa, este de acá. A los otros dos nodos le vamos a poner un nombre, nodo A y nodo B. Una vez que tenemos identificados los dos nodos que queremos averiguar el potencial, porque el método de nodos me sirve para saber la tensión en un punto del circuito, lo que vamos a hacer es plantear las corrientes salientes desde ese nodo indefectiblemente. O sea, el nodo A, en este caso, por ejemplo, va a tener una corriente saliente en este sentido y 1, ¿sí? Va a tener una corriente saliente en este sentido. Fíjense que no me importa que yo conozca de antemano el sentido de la corriente del generador. Y 2. ¿Por qué no me importa? Porque yo estoy aplicando un método sistemático. Un método sistemático quiere decir que siempre lo vamos a aplicar de la misma forma, sin importar el caso particular. Y tengo una corriente saliente acá y 3. ¿Bien? Eso respecto del nodo A. Ahora, si yo voy a ver respecto del nodo B, también la corriente que va por la R1 va a ser saliente, la corriente que va por el generador I2 va a ser saliente hacia R2, y nuevamente fíjense que el generador I1 en realidad tiene fijo un sentido de corriente contrario, pero que yo del nodo B lo planteo de forma saliente. Bien, primera cosa que se deben estar preguntando: ¿qué pasa con la resistencia R1? ¿Por qué respecto del nodo A la corriente la planteé de izquierda a derecha y respecto del nodo B la corriente la planteé de derecha a izquierda? Bueno, al igual que cuando resolvían mallas el año pasado, seguramente lo que les decían era que eligieran un sentido arbitrario de corriente de malla, y que si después la corriente le daba negativo cuando terminaban de resolver, es porque la corriente era en el sentido contrario. Acá va a pasar algo parecido. Nosotros vamos a obtener la tensión en A, la tensión en B, y después el potencial que sea más grande va a ser el que fije el sentido de la corriente. ¿Ok? Bien, voy a pausar un minuto el video para poder ordenar un poco el gráfico, y así empezamos a ver cómo se resuelven las ecuaciones. Bien, entonces, como bien dice acá arriba, ¿sí? El primer paso era identificar la cantidad de nodos, seleccionar la masa, poner nombre, ¿sí? Ya planteamos el sentido de las corrientes en cada uno de los nodos, y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la primera ley de Kirchhoff en cada uno de esos nodos. Recordemos que la primera ley de Kirchhoff era la ley de corriente, ¿sí? Entonces, si yo planteé que todas las corrientes son salientes, quiere decir que la corriente I1 más la corriente I2 más la corriente I3 tiene que ser igual a 0. Entonces, lo que vamos a escribir para el nodo A, vamos a poner nodo A, y vamos a escribir que I1 más I2 más I3 debe ser igual a 0, ¿sí? Primera ley de Kirchhoff. Entonces, al plantear la primera ley de Kirchhoff, sabemos que la corriente I1, por ejemplo, es la corriente en R1, que la corriente I2 es la de este generador, pero con sentido contrario, y que la corriente I3 es la de la resistencia R3. Bien, entonces,
Si seguimos desarrollando la ecuación, vamos a poner que I1 es IR1, que I2 es menos el generador de 1 mA, y que la corriente I3 es directamente la corriente en la resistencia 3, y eso lo igualamos a 0. Bien, entonces ahora la corriente en R1 nosotros la conocemos por ley de Ohm como BR1 menos, BR1 dividido R1 menos 1 mA más BR3 dividido R3, y eso lo igualamos a 0, ¿verdad? Bien, entonces, ahora que falta saber qué es BR1 y qué es BR3. Si se fijan, BR1, que es la caída de tensión, vamos a elegir otro color. Yo sé que no es mi caso, yo los colores no los veo, pero a ustedes les puede servir que yo use otro color. Entonces vamos a poner BR1, dijimos, va a ser entonces la caída de tensión acá, ¿sí? Y BR3 es la caída de tensión acá, o sea, más, menos, según este sentido de corriente que planteamos. Ojo con esto, fíjense que yo estoy planteando BR1 y BR3 con el sentido de corriente que adopté para el nodo A, siempre partiendo de la base que el primer terminal del componente, esto es importante, grábenselo, primer terminal del componente que atraviesa la corriente, esa es la caída de tensión positiva. Entonces, visto respecto del nodo A, BR1 va a tener la caída de tensión hacia el nodo A, pero cuando hagamos el planteo del nodo B, BR1 va a tener la caída de tensión hacia el nodo B, ¿ok? Entonces hay que prestar mucha atención a ese detalle. La corriente circula desde A hacia B, en este caso, porque estoy planteando las ecuaciones en el nodo A, por lo tanto, la caída de tensión es en sentido contrario, o sea, va desde B hacia A. Por ende, si ustedes recuerdan lo que vimos la clase pasada, la última clase que pudimos tener, vimos que la diferencia de potencial, o sea, la caída de tensión en R1, era BA menos BB, en este caso. Entonces yo puedo escribir, vamos a volver a elegir el mismo color, espero que sea el mismo. Entonces yo puedo elegir la BR1, escribirla como la caída de tensión BA menos la caída de tensión BB. Entonces si yo vengo acá, BA menos BB sobre R1 va a ser la ecuación correspondiente a la corriente I1 menos 1 mA, que es el generador, o sea I2, más BA menos, y acá es un detalle, voy a marcar en este punto, ¿sí? Voy a hacer así, y voy a venir acá, y voy a marcar en este punto un potencial Bx, el cual no conozco en este momento, ¿sí? Algunos que se hayan dado cuenta un poco más rápido, pues ahí se dirán, pero Leo, si voy desde la masa hasta X, la tensión es 5 volt, lo cual es correcto. Pero les hago marcar ese potencial fantasma, que no es un nodo, porque si yo tengo una resistencia en el medio o algo dando vuelta, por ahí me es más difícil ver cuánto vale esa tensión intermedia. La cuestión es que yo ahora voy a tener que BR3 es BA menos BX, todo sobre R3.
nuevamente igualado a 0. Y acá, si quieren, al costado aclaramos que Bx es igual a 5 volts. Bien, esto es importante porque me da la pauta de que en toda esta ecuación que está acá en el costado tengo términos que son conocidos y términos que no. Fíjense, las resistencias siempre van a ser datos, o la mayoría de las veces van a ser datos. El potencial Bx ya lo conozco, 5 volt. Y el generador de 1 mA también lo conozco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a acomodar mi ecuación de forma tal de que me quede de un lado del igual todo lo que son las variables independientes, o sea, los potenciales independientes. BA, BB, ¿sí?, dividido por su respectiva resistencia. Y del otro lado del igual voy a poner todo lo que es un número que pueda calcular de entrada. Entonces, si yo ordeno esta ecuación, me queda. Recuerden que la división esa la puedo partir. Me queda BA sobre R1 menos BB sobre R1 más BA sobre R3. Y de otro lado del igual voy a pasar el generador de corriente más 1 mA. Obviamente que ese signo más está meramente por un hecho pedagógico, o sea, para que vean que estaba restando y pasó sumando. Matemáticamente obviamente se puede obviar. Y voy a sumarle el Bx, pero Bx ya sabemos que sale 5 volt sobre R3. Bien, entonces ya tengo ordenado mi ecuación. ¿Qué más puedo hacer con esta ecuación? Y fíjense, acá tengo BA y acá tengo BA. Puedo tener esta BA factor común. Recuerden que cuando yo tengo una suma de fracciones o suma de números que está multiplicado por algo que yo no conozco, puedo sacarlo factor común. Entonces me puede quedar BA por, abro paréntesis, 1 sobre R1 más 1 sobre R3 menos BB por 1 sobre R1. Y esto es igual a 1 mA más 5 volt sobre R3. Bien, datos que hay que tener en cuenta de esta ecuación. Para empezar, vamos a recuadrarla porque esta es la ecuación del nodo A terminada, ¿sí? Entonces, como es la ecuación del nodo A terminada, vamos a borrar esto. Como es la ecuación del nodo A terminada, la vamos a recuadrar, ¿sí? Recuadro la ecuación. Tengo la primera ecuación de mi sistema de ecuaciones. Bien, estas son mis incógnitas. O sea, yo les dije de entrada que el método de nodos quería calcular la tensión en A y la tensión en B. Pero tengo una ecuación con dos incógnitas, con lo cual voy a tener que plantear las ecuaciones del nodo B también. Ahora bien, tengan en cuenta lo siguiente. 1 sobre resistencia, ¿qué me da? 1 sobre resistencia es Siemens, o sea, conductancia. Acá tengo conductancia por volt. Conductancia por volt me da ampere. Y del otro lado también tengo mi generador de corriente, que está en miliampere, que es lo mismo que tener amperes. Y tengo nuevamente tensión sobre resistencia, eso me da ampere. Con lo cual, si ustedes llegan a la ecuación donde tienen ampere de un lado y ampere del otro, quiere decir que el planteo que hicieron fue correcto, o al menos fueron por un buen camino. Bien, ahora vamos a plantear la ecuación del nodo B. Bien, siguiendo con la ecuación del nodo B ahora. Nodo B. Fíjense que ahora la corriente sería esta que viene por acá, o sea, IR1, pero ahora vista desde el nodo B, más la corriente I2, el generador I2,
más la corriente en R2 más menos I1. ¿Por qué el menos? Porque el generador I1 en realidad fija la corriente en el sentido contrario. Como ya dijimos, la corriente se considera saliente del nodo, o sea, sería esta flecha que viene por acá. Pero el generador I1 está mandando corriente para allá. Bien, entonces, la corriente en R1, ahora vista desde el nodo B, es BB, o sea, la primera por la que va a pasar, BB, menos BA. Entonces, la corriente en R1 va a ser BB menos BA. Obviamente dividido R1 para que me dé corriente. Más el generador I2 que queda igual. Más la corriente en R2. Y la corriente en R2, nuevamente vamos a plantear un potencial ficticio acá. ¿Sí? Ese potencial ficticio lo vamos a llamar BY, por ejemplo. Y vamos a decir entonces que la corriente en R2 va a ser BB menos BY sobre R2, ¿verdad? Menos el generador I1. Todo eso lo igualamos a 0. Y por acá al costado vamos a agarrar y vamos a decir que la tensión BY es directamente el generador B2. Porque ¿cómo calculo BY? Voy desde masa hasta Y, que es este punto de acá, y paso por B2, más B2. Entonces podemos saber que BY es directamente B2. En este caso, ¿sí? Porque no hay ninguna resistencia en el medio. Entonces nuevamente fíjense que tengo mis dos incógnitas, BB y BA, mi dato, que es el generador de corriente, el otro generador de corriente, y BY, que también es dato. Voy a volver a ordenar la ecuación, ¿sí? Entonces voy a tener BB sobre R1 menos BA sobre R1 más BB sobre R2 igual a, y voy a pasar del otro lado todo lo que no es incógnita, o sea, todo lo que no dependa de BA ni de B. Voy a pasar el generador I2, que pasa restando, voy a pasar el generador I1, que pasa sumando, y voy a pasar la tensión BY, o sea B2 sobre R2. Bien, una vez que tengo esto, perdón, me faltaría un pasito más, que sería, como hicimos antes, agrupar todo lo que tenga BB y todo lo que tenga BA, ¿sí? Y ordenar. Entonces primero voy a poner BA menos BA por 1 sobre R1 más BB por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 igual a menos I2 más I1 más B2 sobre R2, ¿sí? Ahora sí, ya podemos decir que tengo la ecuación del nodo 2 terminada. La recuadramos. Hacemos la misma verificación que hicimos antes. Todo esto que está acá me queda volt sobre ohm, me da ampere. Acá tengo ohm más ohm, o mejor dicho Siemens más Siemens, me va a dar Siemens, que multiplicado por la tensión me queda dando ampere. Y de otro lado también tengo los dos generadores de corriente, obviamente en ampere, y la tensión B2 sobre R2 también en ampere. Con lo cual ya tengo las dos ecuaciones, la del nodo B,
que es la que acabamos de hacer, y la del nodo A, que es la que escribimos antes. ¿Qué falta hacer ahora? Simplemente resolver el sistema de ecuaciones. Entonces vamos a volver a escribir bien las ecuaciones completas y resolvemos el sistema. Bueno, gente, vamos que ya casi terminamos, ¿sí? Tenemos las dos ecuaciones del nodo A, del nodo B. Ahora lo que resta es resolver el sistema. Para resolver el sistema pueden usar cualquiera de los métodos que vieron en matemática en segundo año, creo que ven resolución de sistemas lineales, ¿sí? O despejan de uno igual en el otro y resuelven. O bien, esto va más orientado cuando tengan tres nodos, o sea, tres ecuaciones. Quiero recordar que va a haber una ecuación por cada nodo que tenga el circuito, que no sea la referencia. Lo que pueden hacer es usar directamente la calculadora, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta para la calculadora? Lo importante, primero, la ecuación tiene que estar ordenada, ¿sí? Fíjense que no por nada puse primero BA, BB y después el término independiente, y acá volví a poner primero BA, BB y el término independiente, ¿sí? Entonces, todo eso alineado, este sería el primer coeficiente que tienen que poner en la calculadora, este el segundo, este el tercero. El primer coeficiente de la segunda ecuación, segundo coeficiente de la segunda ecuación y tercer coeficiente de la segunda ecuación. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, cómo sería en el caso de mi calculadora, ¿sí? Los que tengan la calculadora de este estilo van a poder acceder al siguiente menú. Ponemos menú, modo ecuación, ¿sí? Modo 5, no sé si se llega a ver ahí en la cámara. En este caso es el 5. Y después, si se fijan, tienen varias opciones ahí. La primera opción de todos es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. La segunda es una de tercera incógnita, y después están la famosa cuadrática y cúbica, que seguramente habrán utilizado en física, sobre todo la cuadrática, para lo que es tiro oblicuo. Entonces entramos al modo 1. En mi caso me pone una especie de dibujo como si fuese una matriz, ¿sí? Y ahí me pone A, B y C. En A, de la primera ecuación, voy a poner el número que me dé a ser 1 sobre R3 más 1 sobre R1. En B voy a poner menos, ojo con este menos, ¿sí? Menos 1 sobre R1. Y en C voy a poner lo que me dé a ser I1 más B1 sobre R3. Lo mismo voy a hacer con la ecuación de acá abajo. Menos 1 sobre R1 va a ir en A. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 va a ir en B. Y en C voy a poner todo lo que me dé a ser menos I2 más I1 más B2 sobre R3. Entonces, ahora lo que voy a hacer es completarles la ecuación de vuelta, pero ya con los números que da esto, el número que da esto, el número que da esto, esto y esto. Bien. Entonces, vamos a pausar un poquito el video de vuelta para así completo esa ecuación y los muestro de vuelta. Bien, entonces, fíjense lo siguiente. Primero, algo a tener en cuenta. ¿Cómo me doy cuenta si planteé bien el método? Una vez que yo termino las ecuaciones, las alineo ordenadamente, ¿no? BA y BA, BB, BB. ¿Qué tiene que darse? Tiene que cumplirse que el coeficiente que acompaña a BB, en este caso, ¿no?, en la ecuación del nodo A, es igual al coeficiente que acompaña a BA en la ecuación del nodo B. O sea, es decir, si esto fuese una matriz, es simétrica. Y una vez que yo verifico eso, puedo decir que el método está bien planteado. No obstante, fíjense que esto no es agrede. ¿Qué es lo que comparte el nodo A con el nodo B? El nodo A con el nodo B solo comparte a la resistencia R1. Y fíjense que en lo que respecta al nodo A, R2 no afecta a este nodo, no influye. Por ende, en la ecuación R2 no aparece directamente. De forma inversa pasa lo mismo con el nodo B. En el nodo B, la R3 no afecta, no toca de ninguna forma a este nodo directamente. Pero entonces
en la ecuación del nodo B, R3 no aparece. Bien. Bueno, ¿qué tenemos acá abajo? Acá abajo tenemos directamente este mismo sistema de ecuaciones, ya calculado los valores de estas cuentitas de acá, ¿sí? 1 sobre R3 más 1 sobre R1. Fíjense, menos 1 sobre R1, 3,03, mismo valor que acá. Y acá 6,33. Y de este lado tenemos la ecuación, la parte independiente de la ecuación. I1 más B1 sobre R3, que da 16,15 mA. Y menos I2 más I1 más B2 sobre R2, que da 63,64 mA. Bien. O sea, pasado ya a números, mi sistema de ecuaciones, puedo recurrir a la calculadora. Voy a entrar, como dijimos antes, al modo de ecuación. Voy a decirle que es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, de x e y. Entonces voy a elegir la opción 1. Y voy a cargar estos valores que dijimos acá, 4,816 por 10 a la menos 3 para decirle que es mili, menos 3,03 por 10 a la menos 3 porque es mili, 16,15 es el término independiente en C. Y voy a cargar lo mismo para la ecuación B, menos 3,03 mili, 6,33 mili y 63,64 miliamperes. Ahí tengo ya mi sistema de ecuación cargado, ¿sí? No sé si se llega a ver ahí. Tengo el sistema de ecuaciones cargado. Le doy igual. ¿Y qué me va a obtener? Me va a dar como resultado los valores de x e y. ¿Y quiénes son x e y en este caso? En el caso de este, x es BA, o sea que la calculadora es más roja que BA, es 13,84 volt. Y BB, que es lo que la calculadora me dice como Y, es 16,68 volt. Bien, entonces acá tengo ya el resultado de BA y BB. Y una vez que yo tengo el resultado de BA y BB, ¿qué puedo hacer? Puedo calcular la corriente de R1, puedo calcular la corriente de R3, puedo calcular la corriente de R2, ya ahora sí usando la ley de Ohm, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero calcular la corriente de R1, ¿para dónde va a circular la verdadera corriente de R1? La verdadera corriente de R1 va a circular desde el potencial más grande al potencial más chico. Por ende, si yo vengo acá, vamos a elegir otro color distinto, ¿sí? Vengo acá y vamos a decir que la corriente en R1 va del potencial más grande, que es BB, hacia el potencial BA. O sea, esta va a ser la verdadera corriente en R1. Siempre, absolutamente siempre, acostúmbrense, cuando uno termina el ejercicio, conviene volver a dibujar el circuito una última vez y en ese circuito marcar los verdaderos sentidos de corriente. Por ende, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a agarrar el borrador acá y voy a borrar este sentido de corriente que no era el correcto. Voy a borrar este sentido de caída de tensión porque no es la correcta de R1. Entre este y este, ¿cuál voy a dejar? Voy a dejar este, que es el que fija el generador de corriente. Entre este, no es este el sentido correcto, entonces vengo acá y dibujamos que la corriente va en este sentido, en verdad, ¿sí? Acá, para que quede con el mismo color, vamos a usar también este. Fíjense que lo que voy haciendo es marcar los sentidos correctos de la corriente. ¿Está bien? ¿Quién es más grande? ¿BB, que vale 16 volt, o B2, que vale 12? Obviamente que es más grande BB, con lo cual la corriente, a diferencia de lo que creeríamos, que va en el sentido contrario de la fuente, o sea que va como le indica la fuente, va hacia la fuente en este caso. Entonces vamos a borrar acá y vamos a marcar que la corriente en R2 tiene este sentido y R2, ¿sí? Entonces tenemos el sentido de la corriente de R2.
Lo mismo ocurre acá. Fíjense que BA es mucho más grande que B1, por lo cual el sentido de la corriente real de R3 es el que habíamos marcado con la ecuación del nodo A, IR3. Una vez que yo planteé los sentidos correctos de la corriente, una vez que hice eso, ¿sí? Que ya tengo mi circuito con los sentidos correctos planteados, el de R1, R2 y R3, puedo recurrir a la ley de Ohm para plantear las corrientes. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer la de R1, ustedes les quedará para hacer la de R2 y la de R3. Entonces la corriente en R1, ¿cómo plantearíamos la corriente de R1? La plantearíamos de la siguiente manera. Y R1 va a ser el potencial más grande, o sea, BB menos BA, BB menos BA, dividido la R1. Si hacemos esa cuenta nos queda, vamos de vuelta a la calculadora, la ponemos en modo normal, ¿sí? Modo normal. Tenemos BB que son 16,68 volt menos 13,84 volt de BA, dividido el valor de R1 que son 560 ohm. Y eso nos da por resultado 5,07 mA. O sea que el valor de la corriente en R1, anotamos acá, vale 5,07 mA. Siguiendo la misma lógica, es decir, planteando el potencial más grande menos el potencial más chico dividido el valor de la resistencia, se calcula la corriente del resto de la resistencia. O sea, en el caso de R2, que sería BB menos B2, que es la tensión que tiene esta pata de la resistencia, dividido la R2. En el caso de R3 sería BA menos la tensión de esta pata de la resistencia, que es B1, dividido R3. Bien, de esta forma les queda a ustedes para resolver las dos corrientes que restan, y les voy a estar subiendo en estos días un ejercicio más para que planteen y me lo entreguen vía Schoology, ¿sí? La idea es que ustedes con ese ejercicio practiquen a ver si el método de nodo lo entendieron, puedan plantear las ecuaciones correspondientes a cada nodo y puedan obtener los valores de tensión al menos de esos nodos. Después las corrientes de la resistencia no es más que aplicarle de Ohm. Bueno, cualquier duda no duden en escribir por el foro, me mandan mensaje ahí a través del foro, y si hay algo que no se entendió del video me avisan y lo volvemos a explicar. Abrazo.